para reanudarla en el día de mañana. Corresponde, en consecuencia, rendir el informe de la Comisión de Educación al diputado don Mario Venegas, a quien ofrezco la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Honorable mesa de esta corporación, estimados y estimadas colegas. En nombre de la Comisión de Educación que me honro en presidir, paso a informar el proyecto de ley iniciado en un mensaje de Su Excelencia, la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, contenido en el boletín 9366-04 con urgencia calificada de suma. Antecedentes. El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo modificaba 4 cuerpos legales: la Ley General de Educación, la Ley de Subvenciones, la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y la Ley de Subvención Escolar Preferencial, SEP. Las principales modificaciones que introducía el proyecto de ley original, por eso estoy hablando en pretérito, decía relación con las siguientes materias. Se regulaban materias relacionadas con los derechos humanos y el principio de no discriminación e inclusión en todo el sistema educativo. Se establecía que los sostenedores educacionales que reciben financiamiento público deberán estar organizados como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Se regulaban los usos que se puede dar a la subvención educacional. Se prohibía las operaciones con personas relacionadas con el propósito de evitar retiros de utilidades que encubrieran lucro. Se prohibía las elecciones de establecimientos educacionales subvencionados y se establecía un proceso aleatorio y transparente para la admisión de los alumnos. Se pone fin al financiamiento compartido, estableciendo 2 instrumentos para lograr dicho fin: el aporte por gratuidad y una subvención especial para alumnos preferentes. Asimismo, se contempla un aumento de 20% en los recursos para la subvención especial preferencial. Se establecía un régimen de transitoriedad para la implementación de estas políticas. Aprobación del proyecto. La iniciativa original fue objeto de numerosas indicaciones parlamentarias, así como de 2 grupos de indicaciones por parte del propio Ejecutivo, 24 creo en total, algunas de las cuales fueron motivadas en la observación efectuada por los propios diputados, así como por las 55 personas e instituciones que concurrieron a exponer a la comisión. A continuación, paso a reseñar los principales contenidos del proyecto que fueron aprobados en definitiva por la comisión. Modificaciones a la Ley General de Educación. 1. Se establece el principio de no discriminación e inclusión en la legislación, lo que implica el deber del Estado de velar por la inclusión e integración en todos los establecimientos educacionales. 2. Se dispone el deber del Estado de fomentar una cultura de laicidad en los establecimientos educacionales del Estado. 3. Se instituye el principio de no considerar el rendimiento pasado o potencial de los estudiantes como criterio de admisión en todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. 4.
Se determina que en todos los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, el cambio de estado civil de los padres de los alumnos no podrá ser considerado como causal para la cancelación o no renovación de la matrícula. 5. Se establece que en todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado no es posible cancelar durante el año escolar la matrícula a causa del no pago de los derechos de matrícula. 6. Se instituye el principio de no selección en ningún nivel educativo en los establecimientos subvencionados. Modificaciones a la ley de subvenciones. 1. Se establecen nuevos requisitos para impetrar la subvención estatal. Los sostenedores particulares deben estar constituidos como corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones educacionales y corporaciones de derecho público. Se establece un plazo de 2 años para que los sostenedores que no se encuentren constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro puedan cambiar su figura adecuándose al nuevo régimen, permitiéndoles transferir la calidad de sostenedor. Asimismo, se protegen los derechos de los trabajadores del establecimiento educacional. Se establece que se debe destinar de manera íntegra y exclusiva el financiamiento que obtengan del parte del Estado a, comillas, fines educativos. Se enumera una lista de operaciones en las cuales se entenderá que la subvención está siendo destinada a fines educativos. Entre otras están la adquisición de toda clase de servicios, gastos de mantención y reparación de inmuebles, costos asociados a las dependencias o el funcionamiento del establecimiento educacional, gastos asociados al proyecto educativo, inversiones en activos financieros, entre otros. Se prohíbe la celebración de operaciones, actos y contratos con personas relacionadas y que deben respetar los precios de transferencia que prevalecen en el mercado. Estas relaciones serán consideradas para relaciones que existan hasta 2 años hacia atrás desde la entrada en vigencia de la ley. Se establecen criterios para delimitar la remuneración de la persona natural que cumple funciones de administración superior en las entidades sostenedoras. En relación a la propiedad donde funciona el establecimiento educacional, existen las siguientes opciones. 1. La entidad sostenedora sin fines de lucro debe ser propietaria del o los inmuebles esenciales en los que funciona el establecimiento educacional y estos deben estar libres de gravámenes. Para cumplir este propósito, para cumplir este requisito, se faculta al sostenedor a comprar la propiedad con cargo a la subvención escolar, ya sea a través de un crédito bancario que puede ser garantizado con una hipoteca. A los actuales sostenedores se les da un plazo de 3 años para adquirir la propiedad del inmueble educacional. Para ello se les permitirá contraer un crédito bancario que podrá estar garantizado con FOGAPE. Podrán comprar el inmueble con cargo a la subvención, imputando anualmente hasta el 11% de la falúo fiscal del inmueble, y en caso que el vendedor no sea relacionado, el Estado podrá garantizar el pago de las cuotas de la compra-venta a fin de estimular la compra de dichos inmuebles. Los sostenedores tienen un plazo de 3 años contados desde que el sostenedor se encuentra constituido como persona jurídica sin fines de lucro para cumplir con el requisito de ser dueño o adoptar las opciones de los números 2 o 3. También se permite que la entidad sostenedora celebre un contrato de comodato. Se permite
que los contratos de arrendamiento de esa infraestructura en los siguientes casos. De forma excepcional, cuando por fuerza mayor o caso fortuito no se pueda cumplir con el requisito de ser propietario, o en el caso de una catástrofe que inhabilita, ¿no es cierto?, completamente la infraestructura. Para aquellos sostenedores que al inicio del año escolar 2014 se encuentren arrendando el inmueble en que funciona el establecimiento, se permite durante el plazo de 3 años, contados desde que el sostenedor se encuentra constituido como persona jurídica sin fines de lucro, que continúe arrendando el establecimiento de conformidad a los contratos existentes. Finalizado dicho plazo, para continuar arrendando, los contratos deberán cumplir con los siguientes requisitos. 1. No podrán celebrarse con personas relacionadas de acuerdo a las reglas establecidas en la letra A del inciso quinto del artículo 3 y en el artículo 3 bis del decreto con fuerza de ley número 2 de 1998 del Ministerio de Educación, salvo que el arrendador sea una persona jurídica sin fines de lucro o una persona jurídica de derecho público, que es la nueva figura que permite, ¿no es cierto?, crearse en el marco de esta ley, que es más rápida de constituir. 2. Deberán estar inscritos en el conservador de bienes raíces correspondiente. 3. Deberán celebrarse con una duración de a lo menos 20 años. Y en el caso que quieran cambiar las reglas, a los 10 tienen que avisar oportunamente. De no producirse eso, serán prorrogados por otros 20 años. 4. La renta máxima mensual de estos contratos no podrá exceder el 11% del avalúo fiscal del inmueble arrendado, dividido naturalmente en 12 mensualidades. 5. Los gastos en mejoras útiles o necesarias son de cargo del propietario del bien inmueble. 4. En casos excepcionales, hasta el número 5 llegan las condiciones que deben cumplir los contratos de arrendamiento. En casos excepcionales, para garantizar el derecho a la educación, el Estado podrá adquirir aquellos inmuebles en donde funciona el establecimiento educacional de propiedad de aquel sostenedor que haya manifestado expresamente al Ministerio de Educación su voluntad de no continuar prestando el servicio educacional. El precio de la compraventa no podrá exceder el monto que resulte de restar al valor del inmueble lo recibido por concepto de aporte por jornada escolar completa, ¿ya? El aporte que el Ministerio de Educación hizo, ¿no es cierto?, ya en su momento. Para estos efectos, el valor del inmueble será hasta 1,7 veces el avalúo fiscal. Los reglamentos internos de los establecimientos educacionales deben contemplar expresamente la prohibición de toda forma de discriminación en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. También deben establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo rendimiento académico y también de apoyo a la convivencia escolar. El reglamento interno debe reconocer expresamente el derecho de asociación de los estudiantes, padres y apoderados, personal docente y asistentes de la educación. Para el caso de un sostenedor particular que solicite por primera vez impetrar la subvención estatal, se deberá acreditar la existencia de demanda por matrícula en el territorio donde pretende desarrollar su proyecto educativo, que pueda ser cubierta por, obviamente, un establecimiento educacional privado con financiamiento estatal. Se establece también como exigencia contar con un consejo escolar para impetrar la subvención escolar. Se regulan
las medidas de cancelación de matrícula y expulsión de alumnos. A ese respecto, se establece que el rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de matrícula. 2. Estas medidas, estamos hablando de la expulsión y de la cancelación de matrícula, se podrán decretar solo si sus causales se encuentran claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y afectan gravemente la convivencia escolar, o sea, copulativamente tienen que estar en el reglamento interno y estas conductas alteran gravemente la convivencia escolar en el establecimiento. Se desarrolle un procedimiento previo y transparente que permita descargos del estudiante afectado. La expulsión o cancelación de matrícula solo podrá adoptarse por acuerdo mayoritario del Consejo de Profesores. Dichas medidas son apelables al director previa consulta al Consejo Escolar. Para el caso de la medida de expulsión, el director no podrá aplicarla si con anterioridad no se han implementado todas las medidas de apoyo pedagógico y psicosocial respecto del estudiante afectado. Tampoco podrá decretarse en un periodo del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda matricularse en otro establecimiento educacional. Para el caso de la medida de cancelación de matrícula o de expulsión, estas no podrán decretarse por motivos que deriven de la situación socioeconómica del alumno, del rendimiento académico o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter transitorio del estudiante que se presenten durante su proceso escolar. En caso de repitencia, se mantiene el derecho del estudiante de repetir al menos una vez en enseñanza básica y al menos una vez en enseñanza media en un mismo establecimiento. En este proyecto también se establece que no se deben implementar procesos de selección y, por el contrario, se deben realizar procesos de postulación y admisión conforme a la ley y según los criterios que se detallan a continuación. Sobre el proceso de postulación, 1. Se realizará a través de un registro que contendrá la información relativa a los establecimientos educacionales. 2. Los padres, madres y apoderados podrán acceder al registro en él o los establecimientos educacionales de su preferencia. Así también lo podrán hacer de forma directa. 3. Los padres y apoderados que deseen postular a más de un establecimiento educacional deberán manifestar su orden de preferencia al momento de postular. 4. Para la postulación a un establecimiento es requisito que los padres y apoderados adhieran de forma expresa al proyecto educativo declarado por el establecimiento y a su reglamento interno. Sobre el proceso de admisión, los establecimientos educacionales estarán encargados de implementar el proceso de admisión. 2. Este proceso deberá admitir a todos los estudiantes que hayan postulado naturalmente al establecimiento habiendo capacidad. 3. En caso de presentarse mayor número de postulantes que de vacantes existentes, se deberá aplicar un proceso de selección aleatorio y ciego. Este proceso de selección considerará los siguientes criterios en orden sucesivo. A. Tendrán preeminencia a la hora de este proceso la existencia de hermanos, hermanas o hermanos que postulen o se encuentren matriculados en el mismo establecimiento educacional. B. Incorporación del 15% de estudiantes prioritarios de conformidad
a los requisitos exigidos a los establecimientos para impetrar subvención escolar. C. La condición de hijo o hija de un profesor, un asistente de la educación del establecimiento educacional, manipuladora de alimentos o de un trabajador que preste servicios permanentes en la escuela. O sea, los funcionarios en general tienen, ¿no es cierto?, preferencia a la hora de matricular en ese colegio. 4. Este proceso de selección debe velar por hacer efectivo el derecho de los padres a elegir el establecimiento educacional de su preferencia. 5. El Ministerio de Educación pondrá a disposición de los establecimientos educacionales un mecanismo para realizar este proceso de admisión cuyo uso será voluntario. 6. Se exceptúan de este proceso de selección, ¿no es cierto?, ciego y aleatorio, los liceos con modalidad artística, los cuales, previa autorización del Ministerio de Educación, podrán implementar sus propios sistemas de admisión que den cuenta de conocer, ¿no es cierto?, las aptitudes y talentos individuales de los estudiantes. 7. Se faculta a aquellos establecimientos que, atendidas sus características históricas de rendimiento académico destacado en su región y que hayan implementado procesos de selección académica, podrán desarrollar el proceso antes señalado solo entre aquellos estudiantes que pertenezcan al 20% de los estudiantes de mejor desempeño escolar relativo a las generaciones anteriores del establecimiento escolar de procedencia. Estos establecimientos serán definidos por medio de un reglamento en atención a ciertos criterios a determinar. 8. Se establece que el régimen comenzará al año subsiguiente de la publicación de esta ley, dando un plazo de 2 años para que los establecimientos educacionales puedan adecuarse al nuevo régimen de admisión. Este plazo se amplía en 1 año más para los establecimientos denominados emblemáticos, a los que hacíamos referencia en el punto número 7. 2. Respecto a las agencias de asistencia técnica educativa, más conocidas como ATE, se establece que deben estar organizadas como personas jurídicas sin fines de lucro, aplicándoseles las restricciones de las personas relacionadas. Deben ser elegidas mediante licitación pública. 3. Sanción penal a la desviación de fondos de la subvención. Como el proyecto establece expresamente cuáles son los usos que se deben dar a los recursos que pone el Estado, cualquier uso distinto será sancionado, y el proyecto contempla, en primer lugar, la obligación de que aquel que incumplió la ley devuelva lo mal usado, el monto de lo mal usado. Agregado a eso, una sanción de carácter pecuniaria, 50% del valor mal usado. Si la persona se negare a devolver y a pagar la multa respectiva, se contempla un mecanismo que podría eventualmente llevarle a una condición de condena con privación de libertad. Esto, naturalmente, será visto por un tribunal de la República en un adecuado proceso, ¿no es cierto?, y establece allí una mención que tendrá que resolver el señor juez que verá la causa. Pero es de último ratio, es de última medida. La primera es de carácter pecuniario, como le he señalado. Se detalla la información que debe ser entregada a la Superintendencia de Educación. Los sostenedores que reciben subvención estatal deben entregar información en relación al destino que dieron a los recursos percibidos por concepto de financiamiento estatal, de acuerdo a las operaciones que por ley se entiende que se realizan con fines educativos,
información sobre el gasto de remuneraciones en directivos y o administradores de la entidad sostenedora, los estados financieros consolidados y auditados y un listado actualizado con la individualización completa de sus miembros o asociados y directivos. Transparencia activa. Se exige que el sostenedor tenga a disposición de toda la comunidad información relacionada con el destino que se le da a los recursos públicos y el gasto en remuneraciones de directivos o administradores de la entidad, tanto de manera física como en plataformas, ¿no es cierto?, informáticas. Sexto, creación de corporaciones educacionales. Este proyecto contempla la creación de corporaciones que se han creado para el efecto de esta ley, que son de más fácil creación y menos engorrosa que el sistema que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Se constituyen en el Ministerio de Educación y son una alternativa más para que los sostenedores se constituyan como personas jurídicas sin fines de lucro. Esto busca agilizar el proceso de creación, ¿no es cierto?, de estas corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. 7. Eliminación del sistema de financiamiento compartido. Los establecimientos educacionales que actualmente se encuentren adscritos al sistema de financiamiento compartido podrán seguir en él hasta que los aumentos de la subvención general reemplacen a cabalidad el aporte de los padres y apoderados. Para estos efectos, el actual aporte se congela en UF, de manera que como la UF crece a un ritmo menor que lo hace el crecimiento de la subvención escolar, en algún momento va a alcanzar la subvención, el valor del aporte de los apoderados, y en ese minuto termina el financiamiento compartido y tiene que ser gratuito, tiene derecho a la subvención de gratuidad y también a la SEP para el tercer y cuarto quintil. Ya lo expliqué. 8. Creación del aporte por gratuidad. Se establece un aporte por gratuidad destinado a aquellos establecimientos educacionales gratuitos y sin fines de lucro que se impetrará por los estudiantes que estén cursando primer y segundo nivel de transición de educación parvularia, educación general básica y enseñanza media, incluido la educación de especial y de adultos, y estudiantes de los establecimientos regidos por el Decreto Ley 3166 de 1980. Estos son, y que estén adscritos al régimen de subvención preferencial. Este aporte será de 0,45 UC, unidad de subvención escolar, el año 2018. Modificación a la Ley de Aseguramiento de la Calidad. 1. Aumenta las facultades de fiscalización en establecimientos particulares pagados. En caso de que se trate de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el título preliminar de la Ley General de Educación, que contiene los principios y fines de la educación y los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa, se permitirá el ingreso a establecimientos particulares pagados y la citación a declarar a los representantes legales, administradores y dependientes sin existencia de una denuncia previa. Estamos hablando de que nadie puede, ¿no es cierto?, no cumplir con los fines que están declarados en nuestra legislación. 2. Aumenta la fiscalización respecto al uso de la subvención estatal. Se establece, por tanto, como infracción grave el incumplimiento de las normas sobre uso de la subvención para fines educativos y los requisitos para impetrar la subvención escolar. 4. Modificación a la Ley de Subvención Escolar. Este es 4 romano en realidad, ¿no? Se crea subvención preferencial para alumnos preferentes, valga la redundancia, siendo estos los que pertenecen al tercer y cuarto quintil, subvención que hoy día no existe, ¿no?
El monto de esta subvención es la mitad de la que corresponde a la SEP actual. ¿Ya? Se aumenta, por otra parte, el valor de la subvención y aporte que reciben los alumnos de la ley SEP en un 20%, lo que es una muy buena noticia. Constancias reglamentarias. La idea matriz o fundamental de la iniciativa legal consiste en poner fin al lucro, el término de cualquier tipo de selección escolar y la eliminación progresiva del sistema de financiamiento compartido en establecimientos que reciben recursos públicos, que apuntan a dar un marco sustentable que permita avanzar en asegurar el derecho a una educación de calidad, reducir las desigualdades y garantizar de manera efectiva la libertad de los padres, madres y apoderados para elegir la educación de sus hijos. De acuerdo con el artículo 220 del reglamento de la Corporación, las siguientes normas del proyecto, a nuestro juicio, aprobado por la Comisión, debían ser conocidos por la Comisión de Hacienda. Esto ya ocurrió, ¿no es cierto?, y fue planteado. En relación a la aprobación del proyecto. El proyecto fue aprobado en general por 8 votos a favor y 5 en contra. Por el voto favorable, estuvieron las diputadas señora Cristina Girardi, Yasna Proboste, Camila Vallejo, los señores Fidel Espinosa, Rodrigo González, Giorgio Jackson, Alberto Rojas y Mario Venegas, presidente. Y en voto en contra, ¿qué dije? No, Alberto Robles, perdón, Alberto. Estuvo bastante rojo en algunos momentos, a eso me refería. En contra votaron los señores María José Hoffman, los diputados señores Jaime Belolio, Romilio Gutiérrez, José Antonio Katz y don Felipe Katz. En nombre de la Comisión, deseo agradecer la colaboración y asistencia del señor Ministro de Educación, don Nicolás Eizaguirre, la Subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga, el Secretario Ejecutivo de la Reforma, señor Andrés Palma, los asesores, señores Patricio Espinosa, Ezequiel Silva, Miseleya Vergara, Tatiana Clima, Hugo Arias y Valeria Ortega. Asimismo, es necesario dejar constancia que la Comisión recibió en audiencia a las siguientes personas e instituciones en cuyos valiosos aportes y observaciones se inspiraron muchas de las indicaciones presentadas tanto por el Ejecutivo como por los parlamentarios integrantes de esta comisión. Daré lectura porque quiero que quede claramente para la historia fidedigna de esta ley. He expresado que dedicamos meses a escuchar a un total de 55 personas e instituciones, por lo que no nos podrán acusar de no haber hecho la pega adecuadamente acá, en esta Cámara de Diputados. 1. El presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular, FIDE, hermano Jesús Triguero. La coordinadora del Consejo Nacional de Trabajadores de la Educación de la CUT, Giovanna Salinas. El vicerrector académico y estudiantil del Instituto Nacional, profesor Mario Vega. El presidente de la Red de Colegios Particulares Subvencionados del Biobío, Redcol, señor Andrés Cartes. El presidente de Educación 2020, señor Mario Weisbrut. El director ejecutivo de Red Pública, señor Jorge Acosta. El presidente de la Comisión de Educación de Alcaldes y Concejales de la Asociación de Municipalidades, señor Gonzalo Navarrete. El presidente nacional de los Colegios Particulares de Chile, AG, CONACEP, Hernán Herrera. El gerente general de la Corporación Educacional de la Construcción, CONEDECUC, señora Rosana Esprovera. El investigador del Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile, señor Cristian Beley. El ejecutivo de la Secretaría Técnica del Proyecto Estratégico Regional sobre Docentes para América Latina y el Caribe de Laureal UNESCO, señor Carlos Eugenio Beca. El presidente de la Corporación de Educación Aptus Chile, señor Tomás Aristía.
la consejera del Instituto de Libertad y Desarrollo, señora Patricia Mate, el director ejecutivo de Acción Educar, señor Raúl Figueroa, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Fernando Atria, el subdirector nacional subrogante del Servicio Nacional de Discapacitados, SENADI, señor Christian Finsterbusch, el profesor del Magíster en Gestión Educacional de Calidad de la Escuela de Administración de Servicios de la Universidad de los Andes, señor Rodrigo Bosch, la directora académica del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, de la Universidad de Chile, señora Alejandra Misala, al director del Instituto de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad Diego Portales, don Gregory Elacqua, al profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor José Francisco García, al profesor de Derecho Administrativo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, don Juan Carlos Ferrada, socio y representante de la Sociedad Educacional Hommel Limitada, señor Vladimir Hommel, presidente de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados, CONFEPA, señora Erika Muñoz, directora de la Escuela Francisco Ramírez de la Comuna de San Ramón, señora María Cristina Barahona, alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza, director del Centro de Estudios Públicos CEP, señor Harald Beyer, ex rector de la Universidad de Chile y gran maestro de la Gran Logia de Chile, señor Luis Rivero, presidente nacional del Colegio de Profesores de Chile AG, señor Jaime Gajardo, subdirector ejecutivo de la Corporación Horizontal Chile, señor Ignacio Parot, investigadora y directora del Programa Social del Instituto Libertad y Desarrollo, señora María Paz Arzola y Alejandra Candia, vicario de la Educación del Arzobispado de Santiago, presbítero Tomás Scher, y vicario de la Educación del Obispado de Valparaíso, presbítero Edgardo Fernández, director de la Oficina Regional de la Educación de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, señor Jorge Sequeira, presidente y director regional de la Asociación de Sostenedores de Escuelas Especiales de Lenguaje, Zona Metropolitana, señora Gloria Vélez y señor Alejandro Aguilar, director de la Asociación de Colegios Particulares Subvencionados de los Lagos, AG, señor Roberto Gálvez, presidente ejecutivo internacional de la Fundación América Solidaria, señor Benito Baranda, director de investigación del Instituto de Estudios de la Sociedad, señor Pablo Ortúzar, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, doctor Oscar Neil, vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios CONES, señor Ricardo Paredes y Tomás Leighton, voceras de la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, señorita Melissa Sepúlveda y Nashla Aburman, ex ministra de Educación y directora de la Corporación Aprender, señora Mariana Elwin, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Maryland e investigador internacional asociado a CAPES-UC, señor Sergio Ursúa, asesor del programa legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, señor Jorge Barrera, presidente de Corpade, coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, señora Dafne Concha, directora académica y la asesora del directorio de la Fundación Astoreca, señora Jimena Torres y Bárbara Izaguirre, gerente general de la Sociedad Nacional de Agricultura SNA, Educa, señor Arsenio Fernández, profesor de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Julio Pertuce, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Chile, señora Hai Jun Jun, y consultor del área de educación de la UNICEF en Santiago, señor Daniel Contreras, rector de la Universidad Alberto Hurtado, padre Fernando Montes, director del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación CIDE, Juan Eduardo García Huidobro, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación Chilena, CONATECH, y secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores de Chile, CAT Chile, señor Alfonso Pastene, presidente de la Mesa Ampliada de las Iglesias Evangélicas de Chile, señor Emiliano Soto, en representación del presidente del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Chile, señor Luis Alberto González, presidente del Consejo de Obispos y Pastores de Chile y presidente de CUPREM, señor Jorge Méndez, presidente de la Corporación en la Zona Sur de Chile y pastor de la Iglesia Adventista, don Milton Alaña, director ejecutivo de Enseña Chile, señor Tomás Recart,
Presidente de la Corporación de Promoción Universitaria, CPU, Jaime Lavados. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, señor Jaime Baza. Presidente de la Federación Regional de Funcionarios del OTAN, FERFUDEM, Región del Biobío, señor Iván Zambrano. Presidenta de la Asociación Nacional de Educadores Diferenciales, señora Antonieta Amar. Como pueden ver, y les ruego excusas por haber leído in extenso la nómina, recibimos a una enorme y diversa cantidad de instituciones y personas que quisieron, ¿no es cierto?, expresar su acercamiento a este proyecto. Y muchos de los planteamientos quedaron recogidos en las indicaciones que hizo tanto el Ejecutivo como los distintos señores y señoras diputadas de nuestra comisión. Es cuanto puedo informar a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra al diputado José Miguel Ortiz para que rinda el informe de la Comisión de Hacienda. Tiene la palabra, diputado. Presidente, ¿me permite una cosita de orden? No. Brevísimo. Solo para hacer un acto de justicia. Omití agradecer a la Secretaría y a los funcionarios, ¿no es cierto?, de esta corporación que colaboraron y trabajaron extraordinariamente para alcanzar el objetivo de esta comisión. Gracias, señor diputado. Que quede en acta. Gracias, señor diputado. Que quede en acta. Diputado Ortiz. Señor presidente, estimadas colegas diputadas y diputados presentes en la sala, señor ministro de Educación, don Nicolás Aguirre, no solamente presidente, primer vicepresidente, secretario general de esta corporación, jóvenes y dirigentes que nos escuchan en las tribunas de este hemiciclo. Me corresponde, a nombre de la Comisión de Hacienda, informar este proyecto de ley, que es un tema tan importante, tan trascendental, que va a cambiar sin discusión el destino de la educación en nuestro país. ¿Qué significa este proyecto de ley? Escuchamos al ministro de Educación y él fue muy claro, muy objetivo hacia dónde va el objetivo de este proyecto. Es para hacer de la educación un derecho social y no un derecho que signifique economías increíbles en sectores que han confundido la educación y son parte poco menos de colocar acciones, ver el rendimiento y depende de eso continuar invirtiendo en algo que es elemental para un país como Chile. Establece gratuidad en todos los colegios que reciben subvención estatal. Pone fin a la discriminación en los procesos de admisión escolar y pone fin al lucro en todos los colegios que reciben aportes públicos. Quiero recordar que el financiamiento de la educación en nuestro país desde hace muchos años es en función de la UCE, de la Unidad de Subvención Educacional. Todos reciben este financiamiento a excepción entre el 7,5% de colegios particulares propiamente tal. ¿En qué consiste esta reforma educacional? Este proyecto de ley es uno más de los no menos de 11 proyectos de ley que vamos a tener que tramitar en estos años para que efectivamente llegue a todos los sectores y signifique no solamente educación prebásica, básica, media, sino que también educación superior. El proyecto que establece la gratuidad y pone fin al lucro y la selección en el sistema educativo que recibe aportes públicos plantea
para que definitivamente haya claridad y no se tergiversen las informaciones, una transición ordenada hacia el nuevo marco legal, protegiendo siempre el derecho a la educación de los estudiantes. Por ejemplo, gratuidad en el fin del copago. Los recursos para educación aumentan progresivamente a medida que se avanza en la reforma. Como resultado final del término del financiamiento compartido, los recursos que aportará el Estado, en adición a los derivados del aumento de la subvención general, más que duplican lo que hoy pagan las familias al sistema, que llega en torno, por tanto esta cifra para los apoderados, a los 600 millones de dólares. Aumenta los aportes del Estado de manera progresiva, empezando por los sectores más vulnerables, porque este proyecto de ley está en función de la igualdad y poner término a las discriminaciones. Solo por aporte de gratuidad y CEP, los colegios públicos recibirán más de 460 millones de dólares frescos al tercer año de vigencia de la ley. Para la historia fidedigna de este proyecto de ley, quiero recordar que nuestra Comisión de Hacienda nos plantearon que nosotros teníamos que ver 22 disposiciones. Este fue el informe que dio la Comisión Técnica, que es la Comisión de Educación, que significan 4 al fin del sistema de financiamiento compartido, 2 a la creación y entrada en vigencia del aporte por gratuidad, 9 se relacionan con la creación de la subvención para alumnos preferentes, CEP ampliada y su entrada en vigencia, 3 establecen el aumento del 20% de la CEP, su entrada en vigencia y su ampliación a terceros y cuartos medios. 3 de los temas que tuvimos que ver en la Comisión de Hacienda se relacionan con garantías públicas eventuales para los procesos de traspaso de sostenedor a corporaciones sin fines de lucro. Por último, naturalmente corresponde autorizar a nuestra Comisión de Hacienda que se incluyan los recursos asociados al proyecto en las respectivas leyes de presupuesto que tenemos que discutir año a año. Por eso, para que quede claro, el señor Mario Venegas, presidente de la Comisión de Educación, planteó claramente todas las audiencias que se hicieron, todas las sesiones, todos los meses, en que nadie puede negar la participación que todos tuvieron. En el caso de nosotros, este proyecto fue tratado en 4 sesiones, a las que asistieron e intervinieron, tal como lo planteé oficialmente al comienzo de mi intervención, don Nicolás Izaguirre, ministro de Educación, Andrés Palma, secretario ejecutivo de la reforma, y Patricio Espinosa, asesor legislativo del mismo ministerio. Del mismo modo, asistió en representación de la Dirección de Presupuesto el señor José Espinosa, jefe del sector de educación, en representación de la Federación de Instituciones de Educaciones Particulares FIDE, con otros colegios más que se han integrado a la FIDE, el señor Guido Crino, por la CONACEP, Colegios Particulares de Chile, Asociación Gremial, el señor Hernán Herrera, presidente nacional, y don Eduardo Escalona, asesor jurídico, y por la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares subvencionados con FEPA, señora Erika Muñoz Bravo, presidenta nacional. Debido a eso, tengo que comenzar a analizar qué es lo que significó la educación, o sea, la discusión en nuestra Comisión de Hacienda. ¿Qué es lo que se planteó? Que mediante el número 3 del artículo 2 se elimina el título 2 de dicho cuerpo legal
referido a la subvención a establecimientos educacionales de financiamiento compartido y del sistema de becas, por su parte, mediante el número 16 del mismo artículo, se introduce un nuevo párrafo noveno en el título tercero de la ley, estableciendo y regulando el aporte por gratuidad destinada a los establecimientos educacionales que en el proyecto de ley se indican. Los números 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, numerales, del artículo cuarto, que modifica la ley número 20.248, que establece una ley de subvención escolar preferencial, extienden la subvención que dicho texto regula a los denominados alumnos preferentes. En tal sentido, lo que se hace a través de estos numerales es definir a los nuevos beneficiarios de esta subvención conocida como SEP ampliada, y adicionalmente se aumentan los montos del valor unitario de la subvención escolar para alumnos prioritarios, que es la ya existente. Del mismo modo, se adapta el texto de la ley principalmente en lo que dice relación con el aporte adicional que reciben los sostenedores de establecimientos educacionales clasificados como autónomos o emergentes, y el aporte extraordinario cuyo monto se calculará desde ahora en base a los dos tipos de subvenciones. Al respecto, en la exposición del señor ministro de Educación, recordemos, exministro de Hacienda, don Nicolás Eizaguirre, expresó claramente que por las normas antes señaladas se crea un nuevo aporte por gratuidad que recibirán los colegios gratuitos y sin lucro, parte en 0,25 US, que son al valor de hoy día 5.300 pesos, y crece en 3 años a 0,45 US, vale decir 9.500 pesos, moneda actual, y se eleva en un 20% el valor actual de la subvención SEP, y se crea una nueva SEP ampliada focalizada a los quintiles tercero y cuarto, que será equivalente a la mitad de la SEP. El artículo quinto, que señala que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley se financiará con cargo a los recursos que contempla anualmente la Ley de Presupuesto del Tesoro Público en la partida 0,9 del Ministerio de Educación. Yo quiero clarificar que los 13 parlamentarios titulares que asistimos votamos por unanimidad el financiamiento, si no, no habría habido reforma educacional. Por su parte, los artículos sexto, noveno, duodécimo, decimotercero, decimocuarto y decimoquinto transitorio se refieren en otras materias al acceso al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios FOGAPE, con el fin de garantizar todo lo que significa los créditos contraídos. Yo quiero decir algo aquí al respecto. Hoy día lo pueden ver en la cuenta, discusión suma, segundo trámite constitucional, una autorización al señor ministro de Hacienda para que inyecte exactamente 50 millones de dólares más al FOGAPE, focalizado y pensando que este proyecto va a ser ley de la República, con tasas que signifiquen prácticamente a 25 años, que signifiquen tasas de interés a 25 años similares a un contrato de arriendo. Es decir, nosotros en la Comisión de Hacienda nos va a tocar ver en los próximos días esto, segundo trámite constitucional, hasta el momento estábamos todos de acuerdo, porque fuera el FOGAPE se le inyecta para las pymes también
y para créditos especiales, y con esto estamos avanzando lo que de verdad es el financiamiento. Respecto a la disposición que la Comisión estimó son de su competencia, cumplo con informar a ustedes lo siguiente. Los numerales 3, respecto del artículo 3º y 6º, respecto del artículo 7 sepsi, del artículo 2º, se refieren a las multas a beneficio fiscal por la destinación indebida de los recursos estatales recibidos y por las infracciones al sistema de admisión respectivamente. Lógicamente que es un tema de nosotros y que lamentablemente en el informe de educación no se hizo presente. El artículo 7º, transitorio, permite que las partes que se propongan celebrar un contrato de compraventa conforme a lo establecido en el inciso 3º del artículo transitorio puedan requerir el consentimiento por parte del Ministerio de Educación para incorporar como cláusula la facultad de descontar de subvención el monto adeudado al vendedor. El artículo 19º transitorio establece que la subvención escolar preferencial por alumnos preferentes se comenzará a pagar a contar del inicio del año escolar subsiguiente a la publicación de esta ley. El artículo 20º transitorio establece la vigencia de los nuevos valores de la subvención escolar preferencial y finalmente el artículo 21º transitorio señala que los niveles de tercer y cuarto año de enseñanza media se incorporarán gradualmente a la subvención escolar preferencial de alumnos preferentes y a los aportes adicionales y extraordinarios correspondientes señalados en los artículos 14 bis, 20 y 27 de la Ley 20.248 en la misma gradualidad establecida en el artículo 12º transitorio. Nosotros especialmente tuvimos que analizar la incidencia presupuestaria de este proyecto de ley. El último informe financiero que se sustituyó al informe financiero original número 46 del 22 de mayo del 2014, relativo a este proyecto de ley que estamos comentando, luego de describir las normas que tienen impacto financiero, explica que por aplicación de los artículos 2º y 4º del proyecto de ley, este representa un mayor gasto fiscal en régimen estimado en 663.326 millones bajo los siguientes supuestos principales. Esto para que quede en la historia de la ley, que es la parte que nos corresponde. El primer año de aplicación significa un costo para el erario nacional de 429.674 millones. El segundo año, 513.934 millones. El tercer año, 594.499 millones de pesos. Y en régimen, 663.326. Para clarificación y explicación de miles de personas que nos están viendo a través de este canal de la Cámara, esto significa lo siguiente: se desglosan estos gastos: aporte por gratuidad, incremento del 20% CEP por alumnos prioritarios, CEP para alumnos preferentes y por no descuento de subvenciones, en este caso de financiamiento compartido. Señor Presidente, estos supuestos se hacen en relación que la matrícula del año 2013 de los alumnos de los establecimientos educacionales subvencionados, incluidos los de los establecimientos regidos por el decreto ley número 3.166 del año 1980, quiero recordar que estos son los establecimientos técnicos industriales que están traspasados a corporaciones privadas. En el periodo de transición
se asume que los establecimientos educacionales se incorporarán voluntariamente a la subvención escolar preferencial y al aporte por gratuidad, en la medida que los nuevos aportes superen los ingresos que obtienen por financiamiento compartido. En régimen, se asume que toda la matrícula subvencionada se ha incorporado al aporte por gratuidad y a la subvención escolar preferencial. En este proyecto de ley se presentaron varias indicaciones, las cuales fueron 5, están en el informe que cada uno de ustedes tiene en el computador con los nombres respectivos. 4 se declararon inadmisibles, que tienen que tener el patrocinio del Ejecutivo, y solamente una la aprobamos por unanimidad, que fue una indicación que la presentaron los diputados Cristina Girardi, Yanna Proboste, Sergio Aguiló, Paulo Lorenzini, Juan Enrique Morano, Felipe Letelier, Enrique Jaramillo, José Miguel Ortiz, que significa lo siguiente: al artículo 2, numeral 13, para modificar el número 6 del artículo 3, tiene por objeto limitar la reinversión de excedente que pueden efectuar los sostenedores en lo que respecta a instrumentos financieros, solamente en instrumentos de renta fija, de modo de eliminar el riesgo de las actividades de renta variable y resguardar aún más los recursos públicos destinados al fin educativo. En consecuencia, habiéndose sometido a consideración de la Comisión de Hacienda, fueron aprobadas la inmensa mayoría por la unanimidad, a excepción que no fueron por unanimidad los numerales 3, 6 y 13 del artículo 2, que fueron aprobados por 8 a favor y 5 en contra, y los artículos transitorios 6, 7, 9, 12, 13 y 14, que también fue por la misma votación. Esto es lo que yo puedo informar a la honorable Cámara de Diputados, lo que significó la discusión en 4 sesiones en la Comisión de Hacienda. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado José Miguel Ortiz. Tiene la palabra el